Bien, vamos a empezar esta sesión y vamos a hablar ahora de arquitectura limpia o clean architecture. Muchas veces sabéis que hablamos y solemos comentar: "Oh, este programa está muy bien diseñado, este programa es muy mantenible, está estupendamente organizado", pero tenemos que hacer una pequeña distinción, y es que no es lo mismo el diseño de la aplicación que la arquitectura de la aplicación, ¿vale? El diseño de la aplicación es como nosotros conceptualmente hemos diseñado el programa para que a través de unas entradas se generen unos eventos y se produzcan unas salidas, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación REST está diseñada para aceptar peticiones HTTP, procesarlas, obtener datos si fuera necesario y después de obtener esos datos, por último, generar una salida de nuevo al navegador. El navegador hace la petición por HTTP, procesamos y generamos una salida que puede ser en JSON o en XML o en HTML directamente o en cualquier otro formato. Tenemos un diseño de aplicación, pero la aplicación por debajo tiene una arquitectura. La arquitectura es cómo funciona ese programa. Vamos a pensar en el diseño y la arquitectura como un edificio. Vamos a pensar, por ejemplo, en las grandes torres estas que hay en Dubái, ¿verdad? Unos hoteles inmensos y que no se caen, por muy altos que sean. Por fuera son muy bonitos, tienen un diseño precioso, pero ¿y por dentro? Bueno, pues por dentro tienen que tener una arquitectura que permita mantenerlo totalmente en pie. Si tenemos una fachada preciosa, pero en su interior, en lugar de tener una serie de vigas colocadas en una posición, el encofrado, su hormigón armado, etcétera, tuviéramos únicamente ladrillos o maderas, se nos desplomaría entero. Sería muy bonito, pero muy frágil, no estaría bien construido. Entonces, para tener un buen diseño de software, para hacer una buena arquitectura, además de tener un buen diseño, tenemos lo que se denomina la Clean Architecture. La Clean Architecture es otro concepto más de Robert Martin, también conocido como Uncle Bob. ¿Y en qué consiste esto de la Clean Architecture? Bueno, se basa en la premisa de estructurar el código en capas contiguas. La capa 1 se comunicará con la capa 2. La capa 2 se comunicará con las capas 1 y 3. La capa 3 con la 2 y con la 4. Pero la capa 3 no se va a comunicar con la 1, ni la capa 1 con la 3, ni la 2 con la 4, ni la 4 con la 2. Y así sucesivamente si hubiera más capas. Esto quiere decir que tiene una separación de principios muy, muy clara. Habitualmente, cuando hablamos de Clean Architecture, utilizamos 4 capas. Estas capas se conocen como la capa de entidades, la capa de casos de uso, la capa de controladores y la capa de lo demás. ¿Cómo podemos visualizar nosotros las capas? Bien, vamos a pensar que esas capas hacen cosas concretas. La capa de entidades, que sería la que está más arriba del todo, es la que define la lógica de negocio. ¿Qué es eso de la lógica de negocio que definimos en esta capa? Bueno, es una forma un poco rimbombante de hablar. La lógica de negocio habitualmente tiene la comunicación entre servicios, los modelos de datos, la gestión de cachés, etcétera. También tenemos la capa de lógica de la aplicación. La capa de lógica de la aplicación muchas veces la conocemos como la capa de los casos de uso y es una capa importantísima porque todo lo que ocurra en mi aplicación, absolutamente todo, tiene que estar considerado como un caso de uso. Voy a poner como ejemplo una aplicación web en la cual vosotros solicitáis un listado de usuarios. Pero resulta que esa aplicación web no sabe nada de usuarios, o sea, no tiene un caso de uso de listar usuarios, simplemente conoce cómo hacer recetas de cocina. Pues podéis decir que liste las recetas de cocina, pero no le podéis pedir que liste los usuarios, porque esa capa, la capa de casos de usos, no conoce
esa función. Y por eso se le llama la capa de reglas de aplicación. Si yo no tengo una regla que me liste usuarios, pues evidentemente no va a listar los usuarios. No podríamos utilizarlo para listar a los usuarios. La siguiente capa, la tercera capa, también recibe el nombre de interfaces adaptadoras. No pensemos en interfaces adaptadoras como las interfaces de Java. No pensemos de repente en la keyword interface de Java. Pensemos en funciones que implementan acciones para esos casos de uso. Habitualmente lo haremos con interfaces, con clases abstractas y demás, pero no pensemos de momento ahí. Y por último, la última capa, también conocida como capa de frameworks y drivers o controladores. No confundamos estos controladores con los controladores del MVC, ¿vale? Estos, bueno, pues tienen habitualmente la función de comunicarse contra una base de datos o presentar la información en una interfaz de usuario o renderizar el HTML en una página web o pedir más información a otro sitio mediante una petición que lance. Es decir, es la última capa, la capa de más abajo. Dicen que en las tres primeras capas, entidades, casos de uso y adaptadores de interfaz, nunca deberíamos utilizar frameworks. Y yo creo que es cierto hasta cierto punto. Y en la última capa es donde deberíamos utilizar los frameworks, como por ejemplo Spring. Si os dais cuenta, Spring MVC implementa el patrón MVC precisamente, y ahí es donde tendría que terminar su función. Una vez que nosotros hemos recibido la petición HTTP, si fuera una aplicación web por Spring MVC, lo que pasa a las siguientes capas ya no tendría que ser nada de Spring, sino ya tendría que pasar a nuestra lógica de negocio, a nuestros casos de uso y por último a las reglas de entidad. Esto es lo que hace una Clean Architecture. Básicamente lo que hacemos es que separamos claramente la funcionalidad de nuestra aplicación por capas. En lugar de implementarlo todo de golpe, lo separamos por capas. Hay una forma que a mí me gusta mucho de explicar esa arquitectura, que es no verlo por capas, sino como verla por etapas. Tenemos la primera etapa. ¿Cuál sería la primera etapa? La de los entry points, los puntos de entrada de nuestra aplicación. ¿Cómo se entra a nuestra aplicación? Bueno, pues a nuestra aplicación se puede entrar o bien por línea de comandos, si fuera una aplicación de línea de comandos, o, o bien a través de una petición web, si fuéramos una petición web, o bien a través de una ventana, si fuéramos una aplicación de escritorio. Y una vez que estamos dentro de, cuando hemos recibido la petición en nuestro entry point, ¿a dónde nos pasaríamos? Nos pasaríamos a otra cosa que se llamaría el core de nuestra aplicación. ¿Y el core de nuestra aplicación qué es lo que tiene? Las entidades y los casos de uso. Las entidades se ocupan de unas cosas y los casos de uso se ocupan de otras. Por ejemplo, que decíamos, desde el listado de usuarios. Pero claro, cuando se cumple la condición de casos de uso, tenemos que pasar a una tercera capa. ¿A qué capa sería? Bueno, pues sería la capa de proveedores de datos. Bases de datos, sistemas de ficheros, dispositivos remotos. Pero todo por capas. La primera capa coge la petición. La segunda capa, que serían las capas Entity Use Case, las procesan. Y una vez procesadas, solicitan la información necesaria a otra capa más, a los proveedores de datos. Vamos a prepararlo así. Cuando nosotros queremos tener una arquitectura limpia, nos referimos precisamente a eso, a que tenemos una separación muy clara entre capas y que cada capa solamente puede hablar con la contigua. No puede hablar con dos capas para su derecha o hacia su izquierda. La capa de entrada no podría hablar con la capa de proveedores de datos. Eso estaría muy mal. La capa de entrada tendría que ver si tenemos entidades y casos de uso relacionados y si esos casos de uso fueran ciertos, esos casos de uso ya veremos cómo obtienen la información, la procesarán y se la devolverán a esa capa, como si actuaran de mediador. Esto también, por cierto, podemos decir que son aplicaciones multicapa. Es la forma habitual. ¿Y cómo podemos implementar esto? ¿O a raíz de, qué implementa esto? Bueno, esto implementa o nos sugiere, siempre que sea posible, implementar una cosita que se llama Solid. ¿Qué es eso de Solid? Pues son una serie de principios, son 5 principios, la S, la O, la L, la I y la D. Y esos principios Solid lo que nos dicen
o lo que nos intentan recordar es cómo tiene que funcionar nuestra aplicación. Por ejemplo, aunque ahora veremos un poquito de código. La S de Solid significa Single Responsibility Principle. ¿Qué quiere decir eso? Principio de responsabilidad única. ¿Qué es el principio de responsabilidad única? Aplicado a Java, una clase, componente o servicio debe ser responsable de una cosa. ¿De qué cosa? De la que sea, pero solamente de eso. No puede hacer varias cosas. Por ejemplo, una clase vehículos no podría ser responsable de guardar información en una base de datos, porque no es responsabilidad de un vehículo acceder a una base de datos. Tendríamos que tener otra clase que se dedicase a comunicar nuestra clase de vehículos con nuestra base de datos. Principio de responsabilidad única. Y si os dais cuenta, este principio de responsabilidad única ya nos conlleva a que tengamos una separación entre capas. La capa de entidades, que es nuestro coche, la capa de acceso a datos, que sería la que guarda en la base de datos. Pero no las vamos a mezclar nunca. ¿Cuál es el segundo principio? Bien, el segundo principio en inglés es el Open Close Principle o principio de abierto cerrado. ¿Y qué nos dice el principio de abierto cerrado? Bien, el principio de abierto cerrado dice que las entidades de software, las entidades, tienen que estar abiertas para que las podamos extender, pero cerradas a la hora de modificarlas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que habitualmente utilizando abstracción de clases, no tengamos que ir añadiendo funciones extra, sino derivando clases. ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, pues suponer que tenemos el vehículo moto y el vehículo coche, pero que también queremos meter ahora un vehículo camión y luego queremos meter un vehículo furgoneta. Tendríamos que implementar en una única clase un montón de métodos. Con el principio de abierto cerrado esto lo haremos mediante clases abstractas. Ahora después vamos a ver un ejemplo utilizando el código. De momento vamos a familiarizarnos con lo que nos dice este señor. Después de la O tenemos la L, que es el principio de sustitución de un señor que se llamaba Liskov. El principio de sustitución de Liskov declara que una clase se tiene que poder sustituir por la clase padre. Y si no podemos realizar esto, el programa falla, y si falla, significa que estamos violando su principio. Básicamente, el principio de Liskov dice que tenemos que cumplir que un programa tenga una jerarquía de clases fácil de entender y que además tenga un código reutilizable. Y aunque parezca sencillo, cometer errores con el principio de Liskov es bastante complicado. Después de la L tenemos la I, que es el principio de segregación de interfaces. ¿Y qué es el principio de segregación de interfaces? Bueno, este principio de segregación de interfaces dice que una clase no debe depender de una interfaz que no va a utilizar. Por ejemplo, si tenemos una interfaz pájaro, la interfaz pájaro tiene los métodos volar y comer, esa interfaz pájaro no la voy a implementar en una clase que se llame perro, porque el perro no tenemos por qué implementar la función volar en una clase de tipo perro, porque es que los perros no vuelan. Y esto es lo que dicen este es el principio de segregación de la interfaz, que una clase no va a implementar una interfaz que no necesita. Y la última, la D. La D es el principio de inversión de dependencias. Esto quiere decir que las dependencias se tienen que abstraer y que un módulo de alto nivel, un paquete de alto nivel no debe depender de un módulo de bajo nivel. Es decir, que no vamos a utilizar llamadas a métodos muy concretos, sino que vamos a intentar implementar métodos abstractos de forma genérica. Por ejemplo, podemos pensar en una base de datos. Yo quiero guardar datos en una base de datos y tengo una implementación para MySQL. Pero resulta que por motivos de mi negocio ya no queremos utilizar MySQL y queremos utilizar PostgreSQL o SQLite. ¿Tengo que reescribir todo el código? No estoy cumpliendo con el principio de inversión de dependencias. Solo tendría que escribir una nueva clase para mi nueva base de datos
y cambiar la instanciación del objeto, porque todos los métodos, todas las propiedades deberían seguir inalteradas. Solamente tendría que cambiar una línea en mi código, aparte de la clase que tengo que escribir. Si tengo que cambiar más de una línea, posiblemente es que no esté cumpliendo esto, porque si tengo que cambiar más de una línea en mi código principal, es que lo tenía muy acoplado. Y como lo tengo muy acoplado, eso está mal hecho. Vamos a ver ahora un poco en Java cómo podemos hablar de o cómo podemos implementar estos dibujitos. Vamos a ver. Vamos a quitamos el entorno y vamos a empezar no por implementarlo todo, sino por ver cómo no se hace. Mirad, vamos a fijarnos en este código. Este código rompe prácticamente cualquier principio Solid. Si nos damos cuenta, en el main está todo a saco puesto directamente. Pero si nos metemos en las implementaciones, nos podemos fijar en una cosa. Yo tengo aquí una función listar usuarios que abre un fichero, que lo recorre, que si, si lo encuentra lo añade a un array, etc. Tengo también una función obtener usuario que también hace como una especie de acceso a datos, porque está accediendo también a un fichero, está analizando línea a línea. Es decir, mi método obtener usuario no cumple el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque no solamente está obteniendo la información concreta de un usuario, sino que está haciendo un acceso a datos. Está recorriendo el fichero dentro del método. Esto no tendría que ser así en un principio de responsabilidad única. Tendría que tener una clase a la cual yo le diga, lee el fichero y dame estos datos. Pero aquí no se está haciendo. Aquí, de hecho, si os dais cuenta, no se cumple, estamos accediendo a ello, esto está muy mal hecho, muy mal hecho. El crear usuario igual, ¿eh? El crear usuario prácticamente coge un objeto del tipo usuario y hace lo mismo, abre un fichero, lo mete al final, hace varias comprobaciones, escribe en el fichero. Entonces, clarísimamente esto está fatal. Esto no se puede hacer así. Incluso aquí hay funciones que no se están utilizando. Esto es un grandísimo, grandísimo error en Solid. Además, no cumple tampoco el principio de abierto-cerrado. No cumple el principio de abierto-cerrado porque esto no hay quien lo extienda. De hecho, aquí solamente un public string fichero datos y poco más. Y si miramos la clase de usuario, aquí no hay ni getters, ni hay setters, ni hay nada de nada. Entonces, tampoco cumple el segundo principio. ¿El principio del scope, de sustitución del scope, lo cumple? Bueno, tampoco, porque realmente no tengo una segunda implementación. Yo no puedo hacer lo que dice el señor Liskov. Yo no puedo sustituir una clase por otra clase porque si os dais cuenta ni usuario ni usuarios derivan de nada, o sea, no podría sustituirse, no se puede sustituir tampoco. ¿Qué más no estoy cumpliendo? La interfaz segregable. Esto de interfaces segregables es que directamente ni hay interfaces. Esto, fatal. ¿Y el principio de inversión de dependencias? Pues mirad, este sí lo cumple. Este sí lo cumple, pero mal. Aquí hay una clase de usuarios que trabaja con ficheros de texto, aquí hay una clase de usuarios memoria que trabaja con ArrayList y sí que están implementando los mismos métodos, borrar usuario, crear usuario, obtener usuario. ¿Pero por qué lo está cumpliendo mal? Pues lo está cumpliendo mal porque no está implementándolo ni a través de clases abstractas ni a través de interfaces. Así que sí que técnicamente puedo cambiar una clase por otra, pero no lo estoy haciendo bien. Y este código que estamos viendo aquí muestra todo lo malo que podemos llegar a hacer sin darnos cuenta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues tanto en esta sesión como en sesiones posteriores vamos a ir mejorando todo esto hasta que cumplamos con los principios de Solid, ¿no? De lo que dice el tío Bob. Pero antes de meternos directamente a trabajar en todo este código, vamos a ver microejemplos de Solid. Vamos a empezar a ver letra a letra, cómo implementar cada una de estas letras. Vamos a empezar por el principio de responsabilidad única, por la S. El principio de responsabilidad única nos dice que una clase solamente debe hacer una cosa.
para que está pensada. Vamos a hacer aquí un microejemplo que se va a llamar vehículo. Este vehículo va a tener pues una propiedad, por ejemplo, string tipo. Y esta propiedad va a ser fijada por el constructor. Public vehículo, string tipo, this.tipo, bueno, es igual a tipo. ¿Vale? De momento nada raro. Vamos a crearnos un getter. Public string get tipo, return tipo. Pero además yo digo, bueno, es que esto tiene que estar mejor que... bueno, mejor lo guardo en una base de datos. Así que lo que hago es crear una función que se llame guarda vehículo. ¿Y aquí qué pasa? Pues que aquí yo me conecto a la base de datos, verifico que no esté previamente registrado, inserto el registro y finalizo. ¿Cuál es la violación del principio de responsabilidad única aquí? Aquí hay una violación del principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque resulta que mi clase vehículo no solamente gestiona vehículos, sino que también accede a bases de datos. Ya tenemos ahí que segregarlo. ¿Cómo segrego yo esto? ¿Cómo lo cumplo? Me podría crear una nueva clase, public class vehículo db, por ejemplo, que tuviera este método de aquí y que aceptase un parámetro del tipo vehículo. Y fijaros cómo ahora tengo dos capas y esta segunda capa necesita de la primera. Es decir, el parámetro de mi función guarda vehículo en la DB necesita que le pase un objeto del tipo vehículo, una entidad. Pero ya está totalmente separado. Ya no hay forma de que la clase vehículo, que representa a un objeto, un coche, una moto, guarde el coche en la base de datos, porque la responsabilidad de gestionar la base de datos es de otra clase. Y esa otra clase, que sería otra capa, necesita que yo le pase como parámetro mi entidad vehículo en este caso. Este es el principio S de Solid. Voy a cerrar todo esto. Y después de ver el principio S, vamos a ver el segundo principio, el de abierto-cerrado. ¿Cómo podemos ver esto de abierto-cerrado? Bueno, vamos a eliminar el vehículo de B. Lo dejamos, vamos a dejarlo por referencia, para tenerlo por ahí, simplemente. Y vamos a crearnos algunos vehículos, ¿vale? Public class, vamos a crearnos aquí un main. Public static. No, aquí no nos vamos a crear. Vamos a crearnos un main de verdad. Main solid. Public static class. Public static void main. Argumentos. Y dentro de este main, lo que voy a hacer es crearme un array de vehículos. Pues nada, vehículos es igual ¿a qué? Pues vamos a meterle unos cuantos vehículos. Vamos a meterle un vehículo coche y un new vehículo moto. Bien, hasta aquí. Bien, simplemente creo un array de tipo vehículos. Cada elemento de mi array es un objeto del tipo vehículo. Y ahora quiero imprimir el precio medio de estos vehículos. ¿Cómo podemos imprimir el precio medio de estos vehículos? O la cilindrada de estos vehículos. Bueno, vamos a crearnos una función. Public static void imprime potencia de un array de vehículos. Vehículos. ¿Vale? Para recibir como parámetro este array. Y ahora lo recorro. Por vehículo,
vehículos. Si el tipo es coche, system out.println, la potencia de un coche no sé, no tengo ni idea de coches, así que pongo 1000. Pero si el tipo es una moto, este tiene menos potencia, system out.println va a ser 500. Bueno, problema que tengo yo aquí, porque aquí tengo yo un problema. ¿Cuál es el problema, aunque no sea tan evidente? Pues el problema está en que por cada uno de estos coches yo voy a ir teniendo que meterle una modificación a mi clase principal. Vamos allá, a mi código principal. Yo pongo aquí a la furgoneta. ¿Y qué tengo que hacer aquí? El 6 vehículo.tipo.equals case furgoneta. En este caso, vamos a decir que system.out.println 750. Vamos a ejecutar el main, ¿vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. No le gusta porque he dejado esa clase que no se llama igual que el fichero, ¿vale? Vale, aquí estamos. Vamos aquí a MainSaurit. Imprime potencia a vehículos. Y aquí tenemos, pues eso, es que tenemos un problema gordo porque por cada new vehículo, por cada tipo de vehículo que estamos metiendo, tenemos que ir modificando un método, el método imprime potencia. ¿Cómo puedo yo solventar este problema, el principio de abierto cerrado? Bueno, ¿y si lo implementase con una clase abstracta? ¿Podría solucionarlo? Vamos a verlo. Vehículo abstract class. ¿Podríamos solventarlo de esta forma? Bien, vamos a ver si podemos solventarlo. Vamos a crearme un método abstracto. ¿Y cómo se va a llamar este método abstracto? Vamos a llamarlo obtener potencia. ¿Y qué nos va a devolver? Pues, por ejemplo, un entero. Vamos a ver cómo solventamos el problema. Vamos a derivar clases. Abstract class coche, perdonad, class coche extends vehículo, obtener potencia, return 1000. Me está diciendo que lo cree en otra clase. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a poner en este fichero únicamente, ¿vale? Class coche, class moto. El otro tipo que hemos puesto era una furgoneta. Furgoneta. Y hemos puesto que esto eran 500 y esto eran 750. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, si yo me miro a mi MainSaurit, yo sigo teniendo un array de vehículos. La diferencia es que en lugar de que hacerme un new vehículo tipo, ¿qué es lo que me voy a hacer? Bueno, pues new coche, porque es el tipo vehículo, porque deriva de vehículo, new moto, new furgoneta. ¿Y ahora en qué consiste el truco? Fijaros, ahora ya no voy a tener que modificar imprime potencia cada vez que cree un nuevo vehículo, porque yo voy a jugar con que mi clase o con que cada elemento de la clase vehículo va a tener implementado sí o sí un método de su clase padre. ¿Y qué va a tener implementado sí o sí? El método obtener potencia. Así que imaginaros que ahora yo tengo un tipo avión y ¿qué hago? Solamente tengo que crearme una nueva clase que implemente ese método, pero mi código aquí, abierto o cerrado, no lo voy a tener que tocar. Si yo ahora tengo un nuevo vehículo que sea un tipo avión,
lo único que tengo que hacer es crearme mi nueva abstracción, class avión, que va a tener 70.000. Yo lo creo aquí, nuevo avión, pero a diferencia de antes ya no tengo que poner if else if vehículo.tipo equals ignore case avión imprime no sé cuánto. No, ya no. Si os dais cuenta, he creado una nueva clase, he derivado la clase principal, pero los métodos que accedían a esas entidades no los he tenido que tocar. Porque sé que automáticamente todo lo que derive de mi clase vehículo va a tener implementado el método potencia porque la clase abstracta padre vehículo me obliga a ello al derivarla. Y esto es el famoso principio de abierto cerrado. Es un objeto abierto para su extensión. ¿Cómo que es abierto para su extensión? Es abierto para su extensión. Aquí lo tenéis. Abstract class vehículo class coche extends vehículo. Lo estoy extendiendo, pero cerrado para su modificación. No he tenido que modificar absolutamente nada de mi main para seguir utilizando mi array de vehículos. Simplemente he extendido la clase y ya está, y se acabó. Y esto es lo que dice el principio de abierto y cerrado, la O. Después de esto tenemos el famoso principio del ISCOP. El principio del ISCOP dice que una clase se tiene que poder sustituir y si el programa falla estará violando el principio. Esto también quiere decir que tengamos una jerarquía de clases fácil de entender. ¿Cómo podemos implementar el principio del ISCOP? Pues prácticamente igual que lo hemos hecho antes. Igual que hemos implementado el método que imprime potencia, que no hemos tocado nada, si yo cambio una clase por otra debería seguir funcionando, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo aquí un método avión, un avión igual new avión, esto yo puedo hacer un system out println avión.obtener potencia. Pero si de repente le cambio la clase, sigue funcionando. Puedo sustituir una clase por otra. Aquí tengo que poner coche. Siempre, bueno, sí, de momento sí, porque no lo estamos complicando en exceso. Y el señor Riskov decía esto, que nuestro código es reutilizable, todo lo reutilizable que podamos. Así que funcionamos y funciona bien. Más cosas, el de segregación de interfaz. Este es muy sencillo de entender. El principio de segregación de interfaces es muy sencillito. Vamos a crearnos una clase y lo vamos a implementar todo en esta clase para que se vea. Vamos a llamarlo animales o animal. Voy a tener una interfaz animal, la clase se va a llamar animales. De momento, una interfaz animal. Y mi interfaz va a tener el método beber y el método volar. Por poner un ejemplo, no vamos a compilarlo siquiera. ¿Qué dice el de segregación de interfaces? La segregación de interfaces dice que no voy a implementar la interfaz en algo que no le haga falta. Bien, public class pájaro implementa animal. Como implementa animal, tengo que implementar el beber y tengo que implementar el método volar. Pero ¿qué pasa aquí? Que ahora quiero crearme una clase que se llame perro, que extiende a animal. Pero resulta que es que los perros no vuelan, por lo menos los que yo conozco. Así que no puedo implementar la interfaz animal. La interfaz de animal tiene un error de diseño, porque me está diciendo que todos los animales vuelan. La segregación de interfaz consiste también en tener interfaces limpias. ¿Cómo lo puedo tener yo aquí? Puedo tener la interfaz
animal y la interfaz animal volador. Bueno, pues los animales normales no vuelan, los animales voladores sí. Animal volador. Me dice que pájaros public, vale, eso no pasa nada. Y además podría implementar múltiples interfaces. El perro es un animal, pero no es un animal volador, entonces no tiene que implementar la funcionalidad de esta interfaz, ¿no? Voy a poner aquí private para que se queje menos. Ya sé que no está permitido, pero así no subrayas tanto. Entonces esto es la segregación de interfaces. Vamos a diseñar interfaces acordes a lo que diga su nombre, pero además cuando las implementemos vamos a implementar interfaces acordes a lo que va a hacer nuestra clase. No tiene sentido ninguno que yo implemente la interfaz animal volador dentro de una clase perro, más que nada porque tendría que implementar también la función volar. Y los perros, que los perros no vuelan, que no nos engañen. Entonces esto no cumple el principio de segregación de interfaz. Tendría que quitar este método y utilizar la interfaz acorde a ese método. Y por último, la D del solid, la de inversión de dependencias. La inversión de dependencias dice que dos o más dependencias de forma intercambiable harán lo mismo y que solamente con cambiar mi invocación el resto del código permanecerá inmutable, no va a cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo lo podemos representar con Java? Vamos a crearnos otra clase de ejemplo. Vamos a llamarlo solid-soliddd. Vale. ¿Cómo puedo llegar yo a esto en Java? Vamos a ver lo que estaría mal hecho. Vamos a implementarnos el principio de dependencia, de interfaces, ¿vale? Interfase base de datos. Con un método obtener datos y otro método enviar datos, ¿vale? Estoy utilizando esa interfaz. Tengo mi public class y me voy a crear una variable de tipo base de datos BDD, que hace referencia a esta interfaz, a la interfaz base de datos. Y ahí, bueno, pues ahí creo una función public, dame datos. Y otra public, toma datos. Básicamente lo que recibe por parámetros es una interfaz. Bien, la cosa ahora está aquí en ¿cómo implemento yo esto para que esto siempre se cumpla? Para que sin cambiar este código todo esto funcione. Yo tendría que crearme dos bases de datos. ¿Y cómo pueden ser las bases de datos? Pues pueden ser de muchos tipos. Así que me voy a implementar clases. Por ejemplo, BDD MySQL implementa mi interfaz. Ahora le meteremos el código. Y otra que se llame class BDDFile implements lo mismo, implementa la interfaz. Vale, tenemos aquí la implementación. Tengo mi clase que implementa esta interfaz. Tengo una clase genérica que solicita como parámetro una interfaz. ¿Y cómo podría utilizar yo esto? Bueno, pues desde otra clase, vamos a imaginarnos que tenemos aquí un main, ¿vale? Public static class main, string args, tengo aquí yo public static class main, public static void main, para invocar a mi main, ya sabéis, con su código pertinente, lo que eso quiera decir. Bien, ¿cómo puedo utilizar yo este principio de
de intercambiar dependencias? Bueno, pues me creo una instancia de mi clase solid. Solid sólido igual new solid. Y hago sólido punto dame datos. Y sólido punto toma datos. Bien, ¿y qué le voy a pasar yo a esto como parámetro? Una interfaz del tipo base de datos. ¿Qué clase se implementa en la interfaz base de datos? Estas dos de aquí. Bien, pues entonces yo me creo una variable acceso bdd MySQL bbdd igual new bbdd bdd MySQL, ¿vale? ¿Y qué hago? Bueno, pues como parámetros yo le paso aquí este parámetro. Y si resulta que cambiase la base de datos de MySQL a una base de datos con ficheros de texto, lo único que cambio es la instanciación. Porque la clase SoulID recibe interfaces y es totalmente intercambiable una clase por la otra, porque ambas implementan la misma interfaz. Además, tiene una serie de ventajas adicionales. Yo puedo enviar toma datos a una base de datos de un tipo concreto y además podría hacer esto. Otra bbdd igual new y pasarle como parámetro otro tipo de base de datos. Fijaros, en la invocación del método dame datos le paso una conexión del tipo bddfile, mientras que en toma datos le paso otra conexión de otro tipo, en este caso bdd MySQL. Y esto es el principio de inversión de dependencias. Los módulos de alto nivel no dependen de los de bajo nivel. Básicamente, este módulo de aquí no depende de la implementación a bajo nivel de esto de aquí. No sabemos cómo se está haciendo, no sabemos cómo funciona la conexión a la base de datos por debajo, no nos olvidamos por completo. Yo simplemente invoco a mi clase SoulID que recibe este parámetro, recibe una instancia de una clase que cumpla con la interfaz base de datos y me olvido. Y los detalles dependen de las abstracciones. Esto quiere decir que aquí yo no tengo nada en consideración. Será aquí, en el código que implementa la interfaz, donde tendré ciertos detalles. Un ejemplo real es la clase usuarios, que trabaja con ficheros de texto. Fijaros aquí cómo la implementación de listar usuarios es la que se pelea con los detalles, en este caso, scanner.close, scanner new file fichero datos, etc. Y la clase usuarios memoria, que hace exactamente lo mismo, se pelea también con cómo obtener los datos, en este caso de una array list. Pero nosotros, en cualquier caso, invocaríamos a la función obtener usuario. Los detalles, los pormenores, lo que ocurre por debajo cuando yo hago esa llamada, no importan. E insisto, esto de obtener usuarios es un ejemplo que no cumple ninguno de los principios de SoulID. Poco a poco, en el resto de sesiones, iremos mejorando nuestro código hasta hacerlo realmente SoulID y bien diseñado. Así que, recapitulando un poquito, los principios de SoulID son 5, S-O-L-I-D, son precisamente las letras. La S es el principio de responsabilidad única, la O es el principio de abierto cerrado, la L es el principio de sustitución del scope, la I es el principio de segregación de interfaces y la D es el principio de inversión de dependencias. Y todo esto nos ayuda o nos intenta ayudar a que cumplamos con lo que se llama la Clean Architecture. La Clean Architecture, que es como una especie de cebolla por capas, desde las entidades hasta los framework drivers, que serían la capa más abajo. Ahí suelen hablarse siempre de 4 capas. La capa de entidades, por ejemplo, un coche. La capa de usos de caso, por ejemplo, listar coches. La capa de controladores o la capa de adaptadores de interfaz, si lo quieres llamar así. Por ejemplo, dame todos los coches, si los hay. Y por último, la capa de frameworks and drivers. Es la que accedería a datos, presentación, como una interfaz de usuario, una aplicación web escupiendo HTML, etc. Y esto es lo que se llamaría una arquitectura limpia implementando los principios de SoulID. Todo también es de Robert Martin, del tío Bo. Y con esto hemos podido terminar ya esta pequeña introducción a los principios SOLID que en futuras sesiones detallaremos en profundidad.